Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del principio regulador de adoración. Y hace una semana, dimos una pequeña introducción al pasaje de Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7, que nos hablaba de Caín y Abel. Dijimos que estos dos personajes nos eran útiles para darnos cuenta que lo que vemos ahí en Génesis capítulo 4, a través de estos dos hombres, es el desarrollo de algo que ya estaba establecido. Eso fue lo que estuvimos hablando hace una semana. Algo establecido desde la creación. Y hablamos de un término importante para el entendimiento, y hablamos de las ordenanzas de la creación. ¿Recuerdan? Y dijimos que las ordenanzas de la creación eran ¿cuántas? 3. Y hablamos que eran matrimonio, trabajo y día de reposo, que es adoración. En esta mañana trataremos algunos puntos importantes de entendimiento de este pasaje que seguirán ayudándonos en el desarrollo y progreso de la revelación de Dios en cuanto a lo que es la adoración. Pues recordemos que estamos trabajando desde el principio, hermanos. Lo que estamos haciendo con esta parte del principio regulador de adoración es que estamos arrancando desde la semilla. O sea, en Génesis, cuando nosotros vemos Génesis, allá fue plantada la semilla. No está toda la revelación. Por ejemplo, ¿a ellos se les reveló algo del Salvador? ¿Sí o no? Se les reveló, cierto, pero la semilla, por eso es que cuando Eva tiene a Caín, ¿ella qué pensó? Que él era el Salvador. Y todas las personas que venían prácticamente de la descendencia de esa mujer, del linaje de ahí, pensaban de cierta manera que era el Salvador. O sea, ellos se les había dado una semilla y eso empezó a progresar, eso empezó a revelarse. Así mismo tenemos nosotros en la parte de la adoración. Estamos desde el principio, estamos desde la semilla. Por tanto, todo lo que se requiere saber en cuanto a la adoración no quedó revelado ahí en el Edén, sino que esto ocurre en el nuevo pacto cuando la adoración quedó regulada realmente por el Señor. Porque teníamos que esperar ¿a quién? A Cristo. ¿Qué tenemos en Edén? En Edén lo que tenemos es la dirección. Allá en el Edén tenemos la dirección que iba a tomar lo que era la adoración. Era hacia dónde se debería apuntar. Y dentro del estudio de las Escrituras, hermanos, hay algo que se llama la analogía de la fe. Cuando hablamos de la analogía de la fe, lo que nos indica es que las Escrituras se deben comparar con las mismas Escrituras para saber si algo realmente es cierto. Y esto es lo que estamos haciendo y haremos en los estudios que hagamos acerca del tema del principio regulador de la adoración. Así que de Génesis 4 no tenemos tal vez todo para dar un fundamento completo o toda la revelación de lo que es la adoración al Señor. Pero usted y yo de Génesis capítulo 4, desde allí sí podemos empezar a través de los argumentos que hay allí a sacar un caso sólido, armar un caso sólido acerca del principio regulador de la adoración. Mire, recuerden que hace una semana hablamos de que Moisés entendió que Dios habló por medio de actos ¿qué? ¿Actos qué? Revelación. Hace una semana dijimos que Moisés entendió que Dios habló por medio de actos revelación. Y es en el caso de los días, hermanos, es en el caso de los días que usted y yo vamos viendo que quiero que nuevamente vayamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer versículos 1 al 7. Génesis capítulo 4, versículos 1 al 7. ¿Qué dice la Escritura? En Génesis 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En el versículo 3, vemos algo, y es que dice: y aconteció andando, ¿qué? Andando el tiempo. Esta frase está denotando un límite o un término de tiempo. Esta frase, andando el tiempo, está denotando, o sea, un límite de tiempo o un término de tiempo. De manera más precisa, lo que quiere decir esta palabra o esta frase, andando el tiempo, es al final de los días. Al final de los días. Yo sé que en este momento esta frase por sí sola no nos puede dar el fundamento para lo que yo les quiero mostrar y les quiero hablar, dándoles de cierta manera desde atrás un fundamento para lo que es el principio regulador de la adoración. Pero, hermanos, esta frase no se encuentra sola. Esta frase se encuentra rodeada, hermanas, de un contexto, como ya lo hemos visto, y también tiene otras pistas que nos pueden llegar a nos permiten llegar más bien a una conclusión. Mire, esta frase, andando el tiempo, hay personas que le pueden llegar a decir a usted que esa frase significa que sí es el final de un tiempo, pero un tiempo como, por ejemplo, al fin del año. O sea, al final de los días. Le acabo de decir que eso realmente, literalmente significa el final de los días. Sé que alguien puede decirle a usted, no, esas palabras significan al final del año. O, como viene de un contexto donde dice que Caín trajo el fruto de la tierra, dice que es al final de las cosechas. O sea, eso es lo que mucha gente puede llegar a pensar de eso. Pero lo importante aquí es que al final, es que lo que está hablando esta palabra es que es el final de un tiempo. Y que Moisés, quien es el escritor de Génesis, él conocía y tenía en mente que los días de los cuales estaba hablando aquí eran días específicos. Moisés, que está escribiendo, sabe que son días específicos. Muchos de nuestros hermanos consideran que este final de días hace referencia al último día de la semana, es decir, al día ¿qué? Séptimo, al día de reposo. Ellos suponen que es el día de reposo. Y como iglesia, nosotros aquí estamos de acuerdo con la postura del día de reposo. Ahora, no estamos de acuerdo con la postura del día de reposo simplemente por afinidad. No, porque es que nuestros hermanos lo dijeron, entonces nosotros vamos a pegar a eso. No, hermanos, sino más bien por lo que entendemos y nos revelan estos mismos textos. Mire, desde que se inicia Génesis, piensen en Génesis capítulo 1. Cuando Génesis capítulo 1 habla, ¿en qué términos de tiempo habla? ¿En qué términos de tiempo habla Génesis capítulo 1? ¿De qué? De días, exactamente, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y fue la tarde, ¿y qué? Y la mañana, un día. Y así lo sigue diciendo para cada día de la creación. Eso lo vemos. Y fue la mañana, y fue la tarde un día, y fue la mañana y el segundo día. ¿Y lo está hablando en términos de qué? Pero en Génesis capítulo 2, usted y yo tenemos la manifestación de que esos días llegaron a un límite. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, ¿qué dice? Génesis 2 y 3 dice lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo. Mire que si ve que está hablando de días. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En dónde? En la creación. Así que, según nos relata Génesis 1, el tiempo viene ¿en qué? Días. En días. Y el final de esos días ¿es cuál? El día séptimo, según lo que nos dice Génesis capítulo 2. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el fin de los días que se tiene registro hasta Génesis capítulo 3?
O sea, ¿cuál será el registro de días que tenemos, el final de días que se tiene registro hasta Génesis capítulo 3, o sea, con el que empieza Génesis capítulo 4? Estamos hablando de que hasta ese momento eran ¿qué? Días y semanas, hermano. Realmente, ahí no nos está hablando de años. Ahí no nos está hablando de muchos años. Nos está hablando de ¿qué? Días y el final de esos días que fue el día ¿qué? Séptimo. O sea que nos habla de días y nos habla de semanas. Hasta ahí podemos llegar a usted que el final de días que se tiene registro hasta Génesis capítulo 3 es días y semanas. Si Adán entendió esto, ¿qué entendió Adán? 6 días ¿qué? Trabajarás. ¿Y de qué? Y el séptimo lo guardarás. Esto será un día de reposo para Jehová tu Dios. Así que si Adán entendió esto, muy seguramente Adán ¿qué hizo? Lo transmitió y lo enseñó ¿a quién? Lo enseñó a sus hijos. Y por eso es que ellos, aquí como vemos, al final de días ¿qué hicieron? ¿Llevaron qué? Ofrendas. Llevaron ofrendas al Señor. Así que hermanos, ¿será que sacar esta conclusión es descabellado? ¿Lo que estamos hablando? ¿Será que sacar esa conclusión de que andando el tiempo, el final de los días es el día de reposo? ¿Será descabellado sacar esa conclusión? Según lo que acabamos de ver, yo no lo creo. Más bien podemos ver que esta conclusión que sacamos va a favor y en armonía con lo que ya nos ha sido revelado Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Si venimos de días y semanas, no podemos llegar y encontrarnos con días de fin de año o días de fin de cosecha. No creo que sea pues lo más lógico. O sea, usted llega y tiene Génesis 1, 2, 3 y entonces resulta que en Génesis 4 todo cambió. Y entonces usted ahora dice, no, es que al final de los años. Viene hablando de días y semanas y usted va a decir entonces en Génesis 4, no, acá sí está hablando de fin de año. O sea, no se puede llegar a sacar esa conclusión. Adán supo que un día entre 7 era especial, que Dios lo había bendecido. 6 días de trabajo y un día es especial de descanso para Dios. Ese fue, digamos que la manera en la cual Adán entendió las cosas en ese tiempo. Así que desde aquellos tiempos, los hombres bajo Adán entendieron que el día tenía una finalidad, el día de reposo, ese séptimo día tenía una finalidad y no solamente era de reposar de las labores, sino que era un día especial para Dios y por ello los hijos de Adán estaban llevando ofrendas para presentarlas a Dios al final de los días. Ahora, además de la frase andando el tiempo, para que usted y yo vayamos dando cuenta de que no es simplemente por esto que le estoy diciendo, sino cómo podemos sacar nosotros de Génesis capítulo 4 una semilla para hablar del principio regulador de adoración. Tenemos todo el versículo 3 y 4, que ¿qué nos dice? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Mire, ¿qué es particular de este final de los días? ¿Qué es particular según lo que acabamos de leer ahí? En ese final de los días, ¿qué fue algo particular ahí? Que tanto Caín como Abel, ¿qué hicieron? Trajeron. Y si usted y yo hablamos de traer, si usted y yo hablamos de que Caín y Abel trajo cada uno, esto quiere enfatizar algo. Yo no creo que lo que Moisés esté queriendo decir simplemente a lo que esté hablando o lo que esté haciendo referencia simplemente sea a la ofrenda, que sería lo más lógico, sino que, hermanos, si Moisés estuviese haciendo referencia solamente a la ofrenda, entonces fácilmente ese pasaje hubiese podido decir, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo ofrenda al Señor. Caín ofrendó a Dios. Caín hizo una ofrenda al Señor. Pero resulta que, hermano, no fue así. Porque dice que tanto Caín como Abel trajeron. ¿Y esto a qué nos puede llevar, hermanos? Por ejemplo, si yo le digo a usted, tráigame algo, ¿qué está haciendo referencia a eso? ¿Qué podrá hacer referencia cuando hablamos de traer, trajo o llevó?
¿A qué estará haciendo referencia eso? A un lugar. A un lugar. Usted no lleva algo, simplemente. No, yo voy a llevar. ¿A dónde? Usted no lleva por llevar. Usted lleva ¿a dónde? A un lugar. Usted trae ¿a dónde? A un lugar. Eso es lo que está haciendo referencia aquí. O sea, si Moisés estuviera hablando simplemente de la ofrenda, entonces Moisés hubiera dicho, tanto Caín como Abel ofrendaron a Jehová Dios. Pero ¿qué resulta que dice? Que tanto Caín como Abel trajeron a Dios. Y si están trayendo al Señor, si trajo cada uno a Dios, es porque está haciendo referencia a que ellos llevaron la ofrenda ¿a dónde? A un lugar, exactamente. La cuestión es, ¿a dónde llevaron las ofrendas? ¿A dónde la llevaron? Miren, digamos que no es difícil poder llegar a interpretar esto. No es difícil interpretar esto, ¿por qué? Porque usted y yo ya vimos los pactos, usted y yo ya hablamos de los pactos. ¿Y ustedes recuerdan que en los pactos el Edén representaba algo? ¿Qué representaba el Edén? El lugar, un santuario de Dios, ¿cierto? El Edén representaba un santuario de Dios. Era el lugar donde Dios moraría y el lugar que Adán debería ser propicio para que Dios llevara ¿qué? Su presencia. Eso lo estuvimos hablando en los pactos. Ahora, resulta que Adán pecó y fue expulsado lejos de la presencia especial del Edén. Sin embargo, hermanos, cuando ellos caen, el Señor antes de expulsarlos, el Señor les da ¿qué? El Señor les da una esperanza, la esperanza de la salvación en el Redentor que vendría. Así que ellos, al haberse dado una esperanza de restauración, hermanos, ellos debieron haber continuado llevando sus ofrendas a un lugar ¿qué? A un lugar designado. Muy seguramente. Hermano, yo no sé, o sea, yo solamente sé una cosa, Adán estaba en el Edén y después fue expulsado del Edén. Así que yo creo que Adán tenía que ver de pronto por lo menos dónde había quedado ese Edén. Porque no dice que el Edén se acabó, dice que el Edén quedó ¿cómo? Cerrado. O sea, no se podía entrar allá, no se podía acceder a ese árbol de la vida porque había quedado puesto con querubines. Así que, hermanos, lo que podemos decir y lo que se puede suponer al decir el texto que ellos llevaron o trajeron, quiere decir, hermanos, que ellos al final de los días, tal vez cerca del Edén, llevaban sus ofrendas para presentarlas ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo? ¿En el día de qué? En el día séptimo, que es el día de reposo. Un puritano dice lo siguiente, lo voy a parafrasear. Él dice lo siguiente: había un lugar de ofrendas, un lugar designado para el culto religioso. Las ofrendas y los sacrificios que ya no era el Edén del que fueron expulsados. Es muy probable, dice él, que este lugar fuese a la entrada del huerto. O sea, él dice que allá, prácticamente a la entrada del Edén, era que ellos iban y presentaban las ofrendas delante del Señor. Ahora, no tenemos esto dicho en las Escrituras, no lo tenemos dicho en las Escrituras literalmente, pero sí podemos relacionarlo, como les digo, porque el huerto no fue cerrado. Solamente que nadie podía entrar. Así que al no poder entrar, el hermano supone que ellos iban y presentaban las ofrendas cerca del lugar que era el Edén. Y allí presentaban sus ofrendas al Señor. Así que con lo que hemos hablado hasta este momento, por lo menos vemos algo acerca del principio regulador de la adoración. Podemos ver algo, por lo menos podemos extraer algo de lo que hemos hablado. Que Dios, desde ese momento, dice qué es lo que se trae, cuándo se trae y a dónde se trae. Eso podemos decirlo, Recuerda, hermanos, que estamos en el inicio de las cosas. Esta no es la revelación completa, pero al menos sí tenemos visos desde que desde el principio Dios estableció qué era lo que Él quería y a dónde quería y cómo lo quería y cuándo lo quería. Así que es con ese entendimiento, por ejemplo, que les digo que Moisés tenía en cuenta que eran días, que Moisés tenía en cuenta que era un lugar, que Moisés tenía en cuenta que eran las ofrendas. Usted y yo podemos ver Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ir un momentico a Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 al 8. Deuteronomio capítulo 12, versículos 4 al 8.
Mire lo que dice Moisés en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 4 al 8. Le está hablando al pueblo de Israel y Moisés le dice a Israel, al pueblo: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ¿ese qué? Ese buscaréis y qué, y allá iréis. ¿Y qué más harán? Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que ¿qué? Lo que bien le parece. Ahora, miren, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Cuídate. Mire la palabra de advertencia de Moisés. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier ¿qué? Lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Hermanos, miren, con estas palabras de Deuteronomio, usted y yo podemos observar bien que para ellos, para Moisés, no era totalmente desconocido qué era lo que debían hacer. Para ellos, hermanos, aunque yo sé que en Moisés ya había un poquito más de luz respecto a lo que era la adoración, hermano, todo venía de la misma fuente. Ellos sabían que era Dios quien determinaba qué le traían, en qué día y en dónde. ¿Y qué era? En donde su presencia especial moraría. Y esto ya no era el Edén, sino para el tiempo de Moisés, ¿qué era? ¿Qué era el lugar? ¿Cuál era el lugar donde ellos debían llevar? En el tiempo de Moisés, en el tabernáculo de reunión, ahí era el lugar donde Dios iba a morar. Así que para Moisés no era desconocido esto. Por eso, como Moisés, el escritor de Génesis, él entiende y escribe con un entendimiento. Él tiene en mente que Dios había escogido el lugar para que le llevaran lo que él pedía y en el día que él lo había determinado. Así que con esto podemos acercarnos más a decir que Caín y Abel sabían en qué lugar Dios quería recibir ¿qué? Las ofrendas. Ahí está. Podemos decir con un poquito más de precisión que Caín y Abel sabían dónde era que Dios quería esto. Aún así, hermanos, yo creo que con estas dos evidencias que tal vez yo les he dado hasta este momento, no quede completo o haya certeza de lo que estamos hablando para establecer de cierta manera un principio fundamental de lo que es la adoración al Señor. Pero quiero darles una tercera evidencia para que nos dé más certeza de lo que estamos hablando. Versículos 4 y 5. Versículos 4 y 5. Después de que ellos llevaron las ofrendas, después de que ellos llevaron, tanto Caín como Abel llevaron las ofrendas, mire lo que dice el versículo 4, parte B, y el versículo 5. La parte A. ¿Y qué? ¿Y miró qué? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda ¿qué? Suya. Hermano, el agrado de Dios con la ofrenda de Abel y el desagrado con la ofrenda de Caín. Ahí podemos darnos cuenta también de algo más. Ahora, ¿qué fue lo que causó la diferencia en Dios respecto a las ofrendas? ¿Qué será lo que hizo que Dios mirara con agrado a este y con desagrado a esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Hagamos uso de lo que les dije ahorita, la analogía de la fe. ¿Qué dice la analogía de la fe? Que escritura con escritura nos enseña. Ahora vayamos entonces a Hebreos 11:4. Vamos a ir a Hebreos 11:4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 4? Dice: por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio ¿de qué? De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El escritor de Hebreos, hermanos, nos dice que la diferencia por la que Dios dio testimonio fue la fe de ¿quién? La fe de Abel. Eso fue lo que hizo la diferencia entre las dos ofrendas, entre la de Abel y la de Caín. La fe en el Señor. Eso fue lo que hizo que Dios mirara con agrado una y con desagrado a otra. Ahora, es claro que para ellos la promesa estaba en la simiente de la mujer, o sea, para ellos en ese momento la promesa, su fe estaba puesta en la simiente que vendría de la mujer. Y Abel tuvo fe en esa promesa y por eso es que él presentaba esa ofrenda. ¿Con qué? Con la esperanza en el Redentor que fue anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que la diferencia entre las ofrendas es que una fue ofrecida en fe y la otra no. Ahora, ¿la fe de Abel lo llevó a presentar lo que mejor le pareció? ¿Será que la fe de Abel lo llevó a ofrecer lo que mejor le pareció? No. No, tenemos que darnos cuenta que él ofreció lo que Dios le pidió, porque ¿cuál es la evidencia de la fe? ¿Cuál es la evidencia de la fe según Santiago? ¿Cuál es la evidencia de la fe? Yo te mostraré qué. Muéstrame qué, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por las obras. Así que la evidencia de la fe son las obras, y ahí es donde Abel lleva y presenta lo que Dios le pidió. Así que la fe de Abel lo llevó a que ofreciera ¿qué? Según Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos. Hermano, Abel ofrece un cordero, Caín ofreció lo que mejor le pareció, lo que para él era mejor darle a Dios. Y en esto usted y yo deberíamos hacer un alto, hermanos, y preguntarnos lo siguiente. En nuestra vida cristiana, ¿qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué es lo que usted y yo le estamos ofreciendo a Dios en nuestra vida cristiana? Porque o le ofrecemos obras en fe, o le estamos ofreciendo nuestras propias obras, una de las dos. Y usted y yo tenemos que hacernos esa pregunta. En su vida y mi vida cristiana, y esto esto se puede extender muchísimo más, hermano, a poder hablar de lo que realmente es la vida cristiana. Pero piense realmente, ¿usted qué le está ofreciendo a Dios? ¿Usted camina delante del Señor por lo que Dios le demanda o lo que a usted le parece mejor? No, Dios me dice que yo tengo que hacer esto. Bueno, yo voy a tomar esto que Dios me dice y voy a hacerlo de esta y de esta y de esta manera. En el momento en que usted puede llegar a coger las palabras de Dios y empezar a añadirle, hermano, sepa una cosa, que Apocalipsis dice que el que le añada o le quita esas palabras, la plaga vendrá sobre él. Y por eso es que es importante que nos hagamos esta pregunta. Porque usted le presenta a Dios o una fe obediente, o usted le presenta lo que usted quiere. Y Dios no quiere sus obras y las mías. Así que Abel, ¿qué pasa? Abel no solamente llevó un cordero, sino que llevó un cordero con unas características. ¿Cuáles? El primogénito. El primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí es que usted y yo vemos la fe de Abel, no simplemente por haber llevado un cordero. La fe de Abel se manifiesta, hermanos, en que él trajo el primogénito de lo más gordo. Abel no trajo el segundo, Abel no trajo el tercero, sino, hermanos, que trajo el primero. Y cuando estamos hablando del primero, estamos haciendo referencia ¿a quién? A Cristo, que es el primogénito ¿de quién? De Dios. Es las primicias de Dios, es lo primero de Dios, y esto mismo hizo Abel. Así que para el hombre justo, en ese entonces, para los hombres justos en ese entonces, en su conciencia estaba el ofrecer un animal y no otra cosa, aunque pareciera mejor. ¿Y por qué fue que Abel ofreció este animal? ¿Por qué fue que Abel trajo
de los primogénitos de sus ovejas, hermanos, porque la Escritura nos muestra, y la razón de esto es que sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecados. Así que la fe de Abel se expresó por medio de obras de obediencia. Ahí lo podemos ver. Eran obras rectas delante y mandadas por Dios. Mientras que Caín es el hombre que no tiene fe. Y por tanto, Caín, que no tenía fe, no podía tener una obediencia sujeta al mandamiento. Él trajo lo que él quería. Él trajo lo que mejor le parecía. Y de esto sí que tenemos mucho hoy. Personas haciendo lo que ellos consideran mejor. Personas haciendo para Dios según las convicciones que tienen. Pero no se les ve ofrecer lo que Dios pide y deben ofrecer. Eso se ve mucho el día de hoy. Yo no estoy diciendo que no haya gente haciendo cosas. El problema es que muchas, hermanos, si pudiéramos hablar en términos de porcentaje, tendríamos que hablar que más del 50 o 60% están haciendo no lo que Dios les pide, sino lo que a ellos mejor les parece. Y mire que el escritor de Hebreos nos dice que Abel habla aún hoy en día a través de su ofrenda. Abel sigue hablándonos al día de hoy de que Dios lo que acepta y recibe es una ofrenda con fe obediente, una ofrenda con fe en el Redentor. Cuando usted tiene fe en el Redentor, usted va a ofrecer lo que Dios le pide, no lo que a usted le parece. Y de esa manera, Abel nos sigue enseñando a nosotros el día de hoy. Así que, hermanos, hemos hablado ya de que venimos hablando en términos de días. Venimos hablando de que ellos trajeron, y eso quiere decir que es un lugar específico, y acabamos de hablar, mis queridos hermanos, que fue una ofrenda manifestada o hecha ¿con qué? Con fe en el Señor. Por último, para concluir, que desde allá atrás en Génesis se nos dan los principios o los inicios de una adoración regulada, el versículo 5 al 7 nos deja ver lo siguiente. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó ¿qué? Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué es importante aquí en estos versículos? ¿Qué es importante? ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué pasó? Se ensañó. ¿Pero qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Si bien hicieres. Hermanos, esto quiere decir entonces que Caín sabía lo que era bueno hacer en ese caso. Él lo sabía. Caín sabía, si no Dios no le hubiera dicho. Dios no le iba a pedir algo que Caín no sabía. Dios no le está llamando la atención a Caín por algo que no les había sido revelado. Todo lo contrario, Dios, hermanos, estaba juzgando a Caín porque él sabía lo que era bueno y él prefirió hacer lo contrario. Nunca Dios juzgará lo que primero él no haya demandado. Dios nunca nos va a castigar por algo que nunca nos haya pedido. Porque eso sería decir que Dios es injusto. Dios nos ha revelado lo que Él quiere y el día de mañana los hombres serán juzgados. ¿Por qué? Por los mandamientos de Dios. Así que Dios estaba juzgando a Caín y llamándole la atención porque Él sabía que era lo bueno, pero no quiso hacerlo. Así que la adoración a Dios siempre ha estado sujeta de la revelación de su voluntad y por eso le dijo a Caín, si bien hicieres. Esto podemos implicar que Dios le dijo a Caín en otras palabras, yo te he dicho lo que hay que traer y cuándo hay que traerlo y dónde hay que traerlo. Y esto es un llamado también a los que estamos aquí reunidos. Porque Dios dice que si no traemos lo que Él está pidiendo, entonces el pecado está a la puerta. Igual que Caín. Es decir, ¿qué es lo más fácil de ofrecer? Lo más fácil de ofrecer es una ofrenda sin fe.
Lo más fácil de ofrecer es lo que a mí me parece. Lo más fácil es presentar una adoración falsa. Y por eso es que usted y yo necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos que nos sea enseñada su voluntad para saber qué es lo que Él demanda de los suyos, cómo lo demanda, cuándo lo demanda y dónde lo demanda. Y esto nunca puede llegar a ser tomado bajo la suposición de los hombres. Así que si Adán, antes de pecar, antes de que él pecara, imagínese, antes de que Adán cayera en corrupción por causa del pecado, necesitó que le fuera revelado cómo Dios quería ser adorado, ¿será que después de haber pecado y de haber caído, no necesitaremos ser enseñados por Él para esta gran labor de la adoración? Así que es una temeridad creer que ahora nuestro corazón, hermanos, sí está más inclinado y dispuesto a presentar una adoración correcta al Señor. Hermano, creer que usted y yo no necesitamos la revelación del Señor, que usted y yo no necesitamos lo que Dios nos pide, hermano, y que más bien usted y yo pensar que ahora sí nuestro corazón está más inclinado y dispuesto a presentar una correcta adoración a Dios, oh hermanos, es una gran equivocación. Y por eso es que el día de hoy vemos tantas cosas dentro de los cultos de las llamadas iglesias cristianas, una cantidad de cosas que Dios no les ha demandado. Nada de lo que Dios les ha demandado. ¿Pero por qué están? ¿Por qué están? Porque ellos ofrecen lo que mejor les parece. Así que, hermanos, con todo lo que hemos visto, les di razones para darnos cuenta de que se está hablando de días, se nos está hablando, hermanos, se nos está hablando de que ellos llevaron, o sea que se nos habla de un lugar específico, se nos está hablando, hermano, de que fue una ofrenda hecha con fe, y hablamos, mis queridos hermanos, ¿de qué? De que Caín sí sabía lo que realmente tenía que hacer. Él sabía lo que era bueno y quiso tomar la decisión contraria. Así que desde allí, desde estos versículos de Caín y Abel, vemos cómo se presenta también una adoración falsa, una que se hace sin fe, que hace que los hombres, en lugar de agradar a Dios, lo desagraden y en gran manera. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque es que Caín, a pesar de que presentó lo mejor que él le pareció, lo mejor, mire que él no está, ahí no dice, es que Caín ofreció lo peor. No. Él pudo traer lo que mejor le pareció del fruto de la tierra, pero a pesar de esto, hermano, esto desagradó a Dios y en gran manera. ¿Y por qué esto desagradó a Dios en gran manera? Hermano, porque esto que hizo Caín atentaba directamente a Cristo, su Hijo. Porque lo que estaba presentando Abel era una ofrenda que estaba haciendo referencia ¿a quién? Al Salvador. Así que para adorar a Dios es necesario y obligatorio, según lo que vemos desde acá, hacerlo como ¿qué? Como Dios lo ha pedido y como Dios lo ha dicho, mis queridos hermanos. Espero que haya quedado claro que desde allí sí podemos ver principios o inicios de lo que es la adoración y hacia dónde Dios quería llevar la adoración. Oremos al Señor, hermanos.